6 de marzo del 2015 estaba en este mismo lugar con Rodrigo Molina, esperando el primer paso por el tramo de los mexicanos del Rally México de aquel entonces. En aquel 2015, Volkswagen nos invitó a Rodrigo Molina y a mí a estar en los tramos junto con ellos. Pero el primer día decidimos hacer nuestro propio recorrido. Primeramente venimos aquí al tramo de los mexicanos para ver la primera pasada y después de aquí nos moveremos aquí atrás a ver el paso a través del tramo de las minas. Pero bueno, lo importante, vamos al primer paso, la primera pasada, al primer tramo. Comenzamos a ver pasar los autos. Salió primeramente Sebastián Ogier, después salió Thierry Neuville, posteriormente Jari-Matti Lasvala, Andres Mikkelsen, después vendría Elfyn Evans, que recordemos que en aquel momento estaba con M-Sport, y después vendría Oitana, quien también estaba con M-Sport en aquel entonces. Entonces lo vimos pasar por este tramo aquí abajo, y al llegar a la primera curva, en la cual ya no teníamos visibilidad, simplemente escuchamos que el motor del auto se apagó. No escuchamos que fuera un golpe, entonces sabíamos que no había chocado, pero sí escuchamos que el auto se había detenido. Yo decía a través de redes sociales, a través de Twitter concretamente, que el motor del auto se había ahogado, porque así es como se escucha normalmente y es como nosotros lo conocemos. Pero no sabía que literalmente se había ahogado, que el auto había caído a la presa. Entonces eso fue bastante raro, pero bueno. No sabíamos qué había pasado, pero los autos continuaban pasando. Después de Tanak pasó Hayden Paddon, a quien se le preguntó precisamente al final del tramo qué era lo que se había pasado, que si no había visto a Oitana. Paddon simplemente comentó que no lo había visto para nada en todo el tramo. Entonces ahí comenzó la incertidumbre de qué fue lo que había pasado, porque yo no veía y realmente nadie veía qué estaba pasando. La gente que estaba ahí, allá abajo no hay señal, entonces nadie de allá abajo podía comunicar qué era lo que estaba sucediendo. Después de Hayden Paddon pasaría Matt Sosberg. Ahí previamente ya había pasado Chris Meek. Recordemos que en ese entonces ambos, Matt Sosberg como Chris Meek, pertenecían al equipo de Citroën. Y después empezaron a pasar los autos R5. Pasaría Martin Prokop, Robert Kubica y finalmente Lorenzo Bertelli. Después de Lorenzo Bertelli se canceló el tramo y vimos pasar los autos de seguridad, de emergencia. Inclusive vimos pasar un auto de bomberos. Ya se detuvieron en esa zona allá abajo y vimos que a la gente señalaba precisamente hacia el lugar donde se había quedado Tanak. Y bueno, ahí ya no supimos nada más desde aquí. Ya no vimos pasar más autos. Y posteriormente, bueno, ya supimos qué era lo que había pasado, ¿no? Que en efecto Oitana había caído al agua y el auto pues ahí se quedó, de hecho, un buen rato, varias horas. Se corrió la segunda pasada y hasta después se retiró el auto de la presa. Ya después, pues ya la historia todos lo sabemos, se llevó al parque de servicio León, se reparó en mi tiempo récord de 3 horas debió haber sido, que es lo que estaba por reglamento. Y bueno, afortunadamente Oitana pudo regresar al siguiente día a la competencia y lo vimos en el podium final el día domingo. Bueno, esa fue nuestra experiencia aquí en este tramo de los mexicanos y pues nada más. Yo creo que fue una grata experiencia que vivimos Rodrigo Molina y yo en este tramo de los mexicanos en aquel 2015, tramo que posteriormente se volvió a correr, pero ya no por este pedacito de la presa, se inició un poco más adelante. Y después pues ya definitivamente no se ha corrido. A la presa ya, como alcanzamos a ver, ya ha bajado de nivel, pero ya no se ha vuelto a utilizar dentro del Rally México. Esperemos que algún día se vuelva a utilizar.